El asombroso circo digital es un piloto que dejó a todo el mundo cautivado, y desde su inicio este corto ya nos proponía muchas ideas interesantes y conceptos misteriosos, que si bien no estaban del todo dentro del mundo del terror, sí que propuso un concepto que asustó a la mayoría, o al menos nos hizo sentirnos un poco identificados, y eso es el miedo al estar atrapados en un entorno que desconocemos. Y es que sí, el circo digital no es un producto de terror, pero sí que tiene mucho suspenso dentro y una propuesta casi tan misteriosa que seguramente alimentará muchísimas teorías de aquí en adelante si la serie continúa a partir de este piloto, que quizás a la fecha de subir este video ya haya superado las 200 millones de visualizaciones. Anteriormente había propuesto una teoría que explicaba el significado detrás de cada uno de sus personajes, siendo que estos, por supuesto, son una especie de representación irónica de cómo es que se ven en realidad, pues Pomni, al ser una bufona de circo, lamentablemente lo menos que transmite es felicidad o risa, siendo que su principal aspecto de su personalidad es que quiere escapar del circo, con esa actitud temerosa y que en cualquier momento puede hacer que cometa una locura. Pero creo que de todos los personajes del circo digital, no hay uno que me genere más intriga que Kinger. Sé que quizás es muy temprano para sacar conclusiones, pero hey, estamos haciendo teorías y me gustaría que habláramos más a fondo sobre él, ya que me llama mucho la atención y cómo es posible que una ficha de ajedrez de un rey, que se supone debería representar la realeza y ser uno de los personajes más firmes, realmente es probable que sea el mentalmente menos estable de todo el grupo, asustado de prácticamente todo y ocultándose detrás de una fortaleza de almohadas, que en sí mismo no lo van a proteger, pero que él cree que eso le genera una sensación de seguridad. Y quizás, sabiendo un poco más de lo que nos dice creer saber, ¿no les parece curioso cómo al inicio del piloto Kinger menciona una extraña colección de insectos? Hemos estado aquí por años. El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo. ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Este detalle, si bien es parte del chiste del personaje, más adelante cobra sentido, pues lo dice antes de que siquiera Kane le asignara la actividad a nuestros personajes, que era derrotar a la reina Glowing. Quizás sí sabe un poco más de la cuenta, más de lo que nos quiere hacer creer. No es la única vez que vimos que lo hace, pues es probablemente el personaje de todo el circo con más experiencia y que seguramente ya sabe de muchas de las cosas que han estado sucediendo dentro de este reino virtual, ya que le comenta a Pomni justamente de que conoce a alguien que también ha estado hablando de una supuesta salida, nada más y nada menos que de Kaufmo. Ya sabemos el triste final que tuvo Kaufmo, convirtiéndose en literalmente un monstruo corrompido al volverse loco gracias a esa salida. Pero es curioso cómo Kinger sí supiera lo que le estuviera pasando a Kaufmo, a diferencia de los demás, y cómo este mismo sabía que Pomni le interesaba tanto esa supuesta salida. Prácticamente si él no lo mencionaba, seguramente el interés de Pomni sobre seguir averiguando más sobre esa supuesta salida no lo hubiera tenido desde un principio. Es como si Kinger se hubiese hecho una idea de que Pomni, al igual que Kaufmo, ya estaban buscando esa salida. Es como si quizás ya supiera lo que ya ha estado pasando dentro del circo digital desde hace mucho tiempo. Y tiene sentido. Jax menciona al inicio del piloto que de todos los personajes, Kinger es el que más tiempo ha estado dentro del circo digital. No se especifica si es el primero, pero es lo más probable. Sumado al hecho de que llevan años adentro de ese circo y que gracias a la creadora de The Amazing Digital Circus, sabemos específicamente su edad, 48 años. Es con esto que nos podemos hacer una idea del deterioro mental que este personaje ha tenido, por lo que su estado de locura o insanidad mental es bastante justificable. No solo estando todos los días desde hace ya muchísimos años dentro del circo, sino quizás siendo testigo de cómo muchos de los personajes que fueron entrando una y otra vez, terminaban teniendo el mismo destino que Kaufmo. Por eso hay tantas puertas tachadas con una X cuando Pomni, Jax, Regatta están en el área donde descansan. Así que ir viendo cómo la gente que queda igualmente atrapada como él descendían en la locura tratando de buscar dicha salida, simplemente quizás quedó como un trauma, obligándolo a tener que dejar de buscar esa salida y simplemente sobreviviendo dentro de este entorno. Con el paso de los años, muy seguramente Kinger estuvo presenciando una y otra vez cómo la gente que entraba terminaba exactamente igual.
Es como si Kinger ya supiera lo que pasa dentro del circo digital. Es porque quizás es un ciclo. Hay una cosa muy interesante dentro de la intro del circo digital, y es que en una parte cuando están cantando tanto Bubbles como Kane, se menciona algo de que día tras día tras día tras día se repite lo mismo, mientras esa secuencia parece repetirse. Y es que no es casualidad el hecho de que Kinger al final del piloto mencionara que ninguno de los personajes dentro del circo ni necesita beber, ni necesitan comer, ni necesitan dormir, o ninguna de esas otras cosas que hacen los mortales. Seguramente no haya sido algo que dijera a la ligera como parte de un chiste. Y es que quizás él ya ha pasado por eso, él es testigo de todo este ciclo. A lo que quiero llegar con todo esto es que muy posiblemente Kinger ya sepa que todo lo que vemos es una especie de ciclo, un bucle infinito donde cada vez hacen lo mismo todos los días, donde el sol y la luna no son reales, donde todo lo que ven y pueden tocar es digitalizado, donde no necesitan y seguramente no pueden dormir. Este estado de la conciencia seguramente los ha estado deteriorando muy lentamente, pero Kinger es testigo de todo esto porque ya lo sabe. Ya sabe que varios han intentado entrar por la puerta de salida y no han conseguido nada más que pasillos vacíos de oficina. Sabe que todo el entorno digital no les provee de ningún beneficio nutricional al comer. Y sabe todo esto porque ya ha estado presenciando el bucle una y otra vez casi desde el principio. Y hay que recordar, esto tiene sentido porque el circo digital es un programa de computadora, el cual seguramente sea un videojuego interactivo para niños o apto para todo público. No por nada, literalmente, Kane censura las malas palabras cuando alguien lo dice. Pero volviendo al caso, no sería descabellado pensar que Kinger fuera testigo de cada vez que el programa se reinicia, cada vez que las actividades que hay en este programa infantil son hechas de vuelta desde cero, repitiéndose una y otra vez durante años. Y es que él ya estuvo allí, ya fue testigo de todo lo que pasó desde un principio. El verlos llegar confundidos, extrañados y asustados por estar en un lugar completamente nuevo, justamente al igual que Pomni. Por eso no le extraña las actividades que Kane les asigna, porque de nuevo ya ha pasado por eso. Y por eso no le extraña que Kofmo o Pomni estén desesperados por encontrar la salida, porque ya sabe que esas cosas se repiten una y otra vez, y lo ha estado viendo durante años. Ya está acostumbrado a esto. No obstante, el deterioro de su mente es evidente. Seguramente ya sabe qué es lo que ocultan los pasillos de oficina detrás de la puerta, pero quizás tiene tanto miedo de entrar ahí una vez más como no te imaginas. Ya ha visto lo que le ha pasado a los personajes que caen en la locura, y él parece estar cerca de caer en lo mismo. Ya no le importa haber perdido por completo su personalidad, porque él sabe prácticamente todo lo que sigue pasando dentro del circo y lo que va a seguir pasando. Ya ha pasado por esto, y este ciclo, este día en el que Pomni cayó, no es nada más que otro día más dentro del circo digital. Por eso, creo que Kinger es el personaje más interesante, porque quizás oculte muchísimas cosas. Seguramente fue testigo de muchísimas más cosas que pasaron dentro del circo, pero que su mente las ha estado aislando, protegiéndolo como si fuera una fortaleza de almohadas. Y esta fue mi teoría sobre el circo digital. Quiero agradecerle muchísimo a Chrislock por ayudarme con la edición de este video. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.